agrado de moderar el panel con dos personalidades que conocen bien de lo que van a hablar. Guillermo Pérez, CEO de Grupo GNP, Dante Sica, que no tengo que explicar demasiado por sus antecedentes, varias funciones públicas, la última ministro de Producción. El tema es estrategias tributarias para mejorar la competitividad argentina, en un contexto en el cual desde IDEA creemos que la competitividad de la economía argentina es la oportunidad sobre la que hay que trabajar y mejorar. Y la competitividad se da por varias razones. Esas razones, los efectos macro, las consecuencias macro, las consecuencias sobre el esquema cambiario, sobre la apertura comercial, más de un tono de regulador que de una estrategia industrial, y además las reformas laboral, previsional, impositiva, son temas que va a abordar Dante en su presentación y que son relevantes a los efectos de poder tener una economía inserta en el mundo y que pueda competir contra el mundo. Porque en la mirada de IDEA, la economía argentina tiene que ser, como cualquier economía en el mundo, una economía instalada para comerciar con el mundo. El mercado no es el mercado local, el mercado doméstico. Los mercados hoy están a lo largo del mundo porque las empresas forman parte de la cadena de valor de producción y venta, o simplemente porque la capacidad de consumo del mundo evidentemente es lo que atrae a la posible inversión y mejora la capacidad de inversión. Con lo cual, Dante, te dejo para que presentes sobre los temas macros y luego presento a Guillermo. Dale. 2 minutos, aunque podríamos hablar toda la mañana, que tiene que ver con el contexto internacional. Digo, miremos, estamos muy... Hasta diciembre del 23 no nos importaba el mundo, porque estábamos en una economía cerrada, muy distorsionada, y lo único que importaba es qué pasaba con el tipo de cambio, cuánto iba a ser la inflación, y estábamos muy en el corto plazo y muy encerrados en la economía local. Hoy hay que empezar a mirar el mundo porque Argentina se está integrando mucho más al mundo y porque también hay un cambio en términos de la estructura económica, vamos a ver ahora en las inversiones, que se están volcando más a un mercado global. Ahora, vamos a un mundo que es totalmente distinto al que vimos en los últimos años. Hay 4 tendencias muy rápidamente, lo marco, que están cambiando, si quieren, la estructura y la arquitectura del comercio internacional y que están de alguna manera redireccionando y ordenando las inversiones y generando una ventana de oportunidad en términos de un ciclo de comercio internacional que Argentina vuelve a revalorizar y a poner en relevancia no solo a la región, sino en especial a América Latina. Y claramente, para mí, los 4 temas que están moldeando todo lo que tiene que ver el contexto internacional en el medio de esta, si quieren, guerra estratégica que vamos a vivir las próximas décadas entre Estados Unidos y China, tiene que ver con la geopolítica. Está marcando hoy los estados y el comercio empieza a virar más en términos de regiones, a comerciar con los que tenemos más afinidad política, vamos a una globalización más desestructurada, lo que tiene que ver con el cambio climático, que está poniendo en jaque no solo el problema alimenticio, sino también los sistemas de transporte y las vías de transporte, lo que hace al proceso de cambio de descarbonización y lo que conlleva con respecto a los términos de demanda energética, los temas de la demografía. Tenemos países y continentes que se están cayendo en términos de población, pero otros que están creciendo, que es donde está la demanda de minerales, donde está la demanda de energía y donde claramente está la demanda de alimentos. Y después lo que es el proceso, ya no de tecnología, la revolución de la inteligencia artificial que de alguna manera está cambiando y reestructurando el mundo de los negocios. Hoy la inteligencia artificial y la tecnología no es un apalancamiento para la competitividad, está en el centro del cambio del mundo de los negocios. Bueno, a este mundo de alguna manera estamos avanzando, que está generando también cambios en los países que está traccionando, y tenemos que mirar bien porque Argentina, en términos de su posicionamiento, tiene que entrar a jugar en este juego. Obviamente hubiese sido más fácil
entrar en un mundo mucho más tranquilo, pero los bomberos no eligen los incendios, ¿no? Entonces, bueno, Argentina entra al mundo en los momentos que estamos viendo este cambio. Tendencias muy importantes que cambian el mundo de los negocios, que cambian el mundo de actividad y que de alguna manera generan este tema de oportunidad. ¿Cuál es el principal tema que tiene Argentina? Voy a ir avanzando rápidamente. Argentina tiene que salir de su proceso de depresión, no solo tenía que salir de la recesión. Solo un programa de estabilización nos saca básicamente de la recesión, pero nos vuelve a la tendencia. Hace 15 años que no crecemos y en términos de crecimiento lo que tenemos es una caída muy fuerte de la productividad, de la competitividad. No crecer implica no tener inversiones. No tener inversiones es ser menos productivo, es tener menos empleo formal. Cuando miramos el mercado laboral, tenemos hace 15 años 6 millones de asalariados formales, pero tenemos 5,5 millones de trabajadores informales. Eso es pérdida de competitividad. Entonces, lo que tenemos que mirar es: tenemos que tener un programa que no solo trabaje sobre las cuestiones de estabilidad macro, lo fundamental, que son importantes, pero tenemos que tener una agenda de competitividad fuerte. Y esa agenda de competitividad tiene que ver, yo no me gusta llamarlo desregulación, lo que creo que tenemos que tener son nuevas regulaciones, volver a tener una institucionalidad y regulaciones que más que ser una estructura defensiva y de economía cerrada, nos preparen para hacer una economía mucho más ofensiva, mucho más integrada al mundo y que pueda de alguna manera aprovechar este contexto internacional. Desafío no menor, porque como uno ve, hace 15 años que no crecemos y no solo tenemos un problema de crecimiento negativo, cambio estructural negativo, por lo menos hasta diciembre del 23, sino también muchísima volatilidad. Este cuadro lo usamos mucho, ahí está Luis Seco, hace unos cuantos años mostrando lo que es la volatilidad del PBI adentro de, digamos, la circularidad que tiene. Piensen que muchos de ustedes que son empresarios hicieron negocios, pero eso lo que generaba era un comportamiento mucho más resiliente y tenemos que entrar en una etapa que más que tener como valor la resiliencia, o sea, la capacidad defensiva de que la macro no te lleve puesto, tenemos que tener la capacidad de innovación y generación de valor. Las aptitudes que vienen no tienen que ver con la resiliencia, tienen que ver con la adaptación, la innovación y adelantarse para más o menos esos cambios. Lo que tenemos hoy es esta transición. El gobierno está llevando adelante un programa, si quieren, que tiene una doble velocidad. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las cuestiones macro, que los resultados son muchísimo mejor de lo esperado, con un proceso de transición. Piensen que estamos transicionando de una economía totalmente cerrada, totalmente desequilibrada, a una economía con fundamentos macro y que está en un proceso de transición a ser una economía más abierta, así que claramente vamos a tener pasajes de volatilidad, pero con dos velocidades distintas. La velocidad de la macro la pone el Ejecutivo, la estabilidad macro la pone el Ejecutivo con sus decisiones, la velocidad de cambios regulatorios que permitan tener una economía mucho más competitiva y una agenda de competitividad, en general la pone la legislatura. Entonces, hoy la velocidad de cambios en marcos regulatorios está dado por el DNU 70 y la ley bases, ¿no? Digo, por eso tan importante va a ser la elección de ahora para ver si el gobierno puede ganar velocidad en esa agenda de competitividad. Si uno piensa hoy las grandes reformas, aparte de los cambios regulatorios que estamos viviendo que mejoran la competitividad, los temas de infraestructura, claramente las dos grandes reformas, por lo menos para lo que impacta en los costos empresariales, están en la reforma laboral o la modernización del sistema laboral y a su vez en la modernización y los cambios en materia impositiva. Si a mí me dan a elegir, no digo elegir, pero si uno tuviera que poner como principal impacto, en especial pensando en la generación de empleo, claramente la modernización laboral debería estar primero en todos lados. ¿Por qué? Porque hay que recuperar un tema de productividad laboral. Argentina viene muy caído, viene con una debacle
básicamente en términos de mejoras de productividad, y acá ya no impacta nada más que la macro, sino impactan los cambios regulatorios. Modernizar el sistema laboral, mejorar las cuestiones de infraestructura, mejorar el sistema impositivo para mejorar costos empresariales, es el tema importante. La agenda que viene es una agenda de competitividad, adentro de la empresa y afuera de la empresa. Adentro de la empresa son responsables ustedes, afuera de la empresa claramente tiene que ver con la discusión legislativa, ¿no? Entonces, el mundo sigue creciendo en productividad, la tecnología es uno de los grandes temas que está impactando. Argentina tiene acá un rezago y tiene una oportunidad, porque como hace tantos años perdimos muchos de los ciclos de inversión, ahora podemos hacer un salto mucho más fuerte y poder encaramarnos en las nuevas tecnologías. ¿Cuáles van a ser los grandes generadores de valor que van a empujar? Argentina, no solo, yo les decía, el mundo puso en relevancia a la región, sino porque la demanda que viene es demanda energética, demanda de minerales raros, demanda de cobre, demanda de litio, grandes demandas del sistema energético. Argentina es uno de los pocos países de la región que tiene los 4 ecosistemas. Y estos 4 ecosistemas lo que tienen de bueno es que son todos globales. Nadie que invierte en minería o nadie que viene a invertir en energía invierte pensando en el mercado interno. Por eso estos cambios refuerzan la necesidad de tener un proceso de mayor integración al mundo y van a generar un gran desafío a toda la infraestructura en términos de logística, infraestructuras, energía, etcétera, porque cualquiera de estas inversiones que se ponga en marcha hace crujir la estructura productiva de Argentina. Entonces lo que tenemos es un gran impacto en tener 4 grandes ecosistemas que van a ser los que generan valor. No quiere decir que desaparecen las otras industrias, pero claramente vamos a estar en una época de muchísima destrucción creativa, donde los cambios en las rentas intersectoriales van a exigir desafíos muy fuertes, desde el sector financiero para acompañar las cuestiones legislativas para mejorar competitividad y las empresas para adaptarse a este nuevo cambio. Esto lo que va a hacer es que va a dar un fuerte impulso a la inversión. Argentina está entre los peores lugares en términos de lo que es la inversión extranjera directa. Estos 4 sectores que les dije son los que más de alguna manera recaban inversión extranjera, aunque tiene que ir acompañado por un proceso muy fuerte en estos próximos años también de inversión local. Y lo último, el gran desafío que tiene la estructura productiva, ¿no? Estos que están en verde son los que están de alguna manera interrelacionados o dentro de estos ecosistemas. Vamos a tener que tener un gran trabajo de competitividad sobre el sector servicios, sobre el sector industrial, en especial en los temas de siderurgia, sobre el sector comercio, que son los sectores que tienen que generar fuertísimos procesos de innovación. En general, muchos de estos sectores van a terminar trabajando y van a buscar esa renta en estos ecosistemas que se están moviendo. El sector servicios, que tiene que ver desde comercio, turismo, todo lo que hace a servicios profesionales, tiene que mejorar mucho los temas de competitividad, porque es ahí donde se va a generar el empleo. Acuérdense que cada 100 trabajadores que se contratan todos los años nuevos, 70 los contratan empresas de menos de 100 empleados que están todos en el sector servicios y en donde las reformas impositivas, la eliminación del impuesto al cheque, las cuestiones que tienen que ver con la reforma laboral, de alguna manera impactan mucho más fuerte. Las empresas que están en sectores de alta renta pueden enfrentar esas cuestiones de competitividad mucho más fuertes, tienen más capacidades. Mientras que las pymes o las empresas medianas y de servicios en especial, es ahí donde vamos a tener que trabajar. Este va a ser el gran desafío que va a tener la economía en los próximos años. Cuanto más lenta sea la agenda de competitividad, más, entre comillas, más doloroso va a ser el proceso de transformación. Porque Argentina, en general, y por lo menos por unos años más, ese proceso de transformación se hace con muy poco financiamiento externo. Hasta acá llego porque si no me paso mucho. Muchas gracias. Gracias, Dante. Bueno, gracias, Dante. Guillermo, a vos te toca explicarnos un poco este dislate estructural que tenemos del sistema impositivo, cómo llegamos acá, cuál es ese impacto que sufren las empresas, los individuos y bueno, y qué solución se te ocurre. Dale.
Gracias IDEA, gracias a todos, gracias al comité organizador, del cual tengo el gusto de formar parte. Y bueno, el mensaje final de esto, si hay un 70% de gente que ofrece servicio de impuestos y un 40 o un 30 que los demanda, los impuestos se llevan hoy, con la baja de precios y la suba de costos y la baja de los márgenes, se llevan 2/3 partes de la utilidad empresaria. Entonces, los que están en el área de impuestos tienen que convertirse en un factor clave de la empresa para ayudarles a mejorar su competitividad. Tienen que salir de ese lugar que se han puesto o nos hemos puesto para tomar un protagonismo absolutamente diferente. Y los usuarios lo que tienen que hacer es recordar que ante cada decisión empresaria tienen que ver el impacto fiscal. Si es cierto que la parte fiscal se lleva las 2/3 partes de los esfuerzos de toda la compañía. Dicho esto, mi charla tiene 3 ejes, rápidamente, me voy a poner por acá. Para mí hay 10 factores estructurales que provocaron la falta de competitividad empresaria argentina. Después voy a hablar un poco de cuál es ese impacto, la magnitud, y medidas de corto, largo, y me voy a focalizar un poquito más en la estrategia fiscal empresarial. Argentina siempre adoleció de un proyecto de país y de políticas públicas consensuadas. Esto es lo más subjetivo de estos 10 puntos. Lo demás son datos, no es relato. Tuvimos políticas orientadas al consumo y no a la producción en los últimos 100 años, esta inflación y estancamiento del 2011 por lo menos. Esto lo decía Luis Seco, crisis económicas frecuentes, ahí hay un error, 30 en los últimos 120 años, es 1 cada 4 años, no cada 5. Tenemos una pirámide laboral invertida, esto no se soluciona en 2 años, porque si somos 11 los que tenemos trabajo formal, y a 3, 4 o 5 millones informal y tenemos que bancar a 50 millones de habitantes, tenemos un problema estructural muy serio. Cuando yo empecé a trabajar había un 3% de pobres, el año pasado había 53, hoy 33. El signo de interrogación es porque evidentemente ha mejorado el tema de la pobreza, pero me cuesta creer que la persona que vive en una casilla, el año pasado hoy salió de esa casilla, ¿no? Esto es lo más grave de todo, el gasto público se duplicó. Desde el 2000, en los 80 hasta el 2000 más o menos era un 20-25%, en el 2023 fue un 45%, y eso hay que financiarlo. ¿Y cómo se financia el gasto público? De 3 maneras, se financia con emisión, impuestos y endeudamiento. Nosotros usufructuamos los 3 en exceso, ¿sí? Hicimos un estudio y vimos que el gasto había crecido 100 veces en valores nominales en el 2002 y el Producto Bruto 60 veces. Obviamente, la presión tributaria es la relación entre la recaudación y el Producto Bruto. Si el gasto y la recaudación creció el doble que el producto, la presión tributaria creció el doble. Ahí lo decimos en el punto 9. Y bueno, y todos sabemos que tenemos un sistema tributario, previsional y laboral distorsionado y obsoleto. Acá hay más cosas que son de la fuente de la Unión Industrial. El rojo significa que Argentina está último en todos estos puntos que hacen con la competitividad. Estamos comparando con casi toda Latinoamérica, Estados Unidos, China y Alemania, y estamos peor que nadie en todos esos puntos que están allí a la izquierda. Esta es una charla de 1 hora y media, tengo 12 minutos, así que disculpen la rapidez. Si no saco una carcajada por charla, me frustro, así que ya está. A partir de ahora me paran. Bueno, esto también, acá no estamos rojos, pero casi. No estamos verdes en nada, ¿está bien? Muy bien. En la carga tributaria, todos dicen que es más o menos un 50% de la utilidad neta. Nosotros sacamos un cálculo, que lo presento más adelante, que se lleva 2/3. Y es natural que ahora, si los márgenes netos se reducen, tienda más a 2/3 que a la mitad la carga tributaria. Así que el rol de ustedes es muy importante en las organizaciones. Tienen que realzarlo y elevarlo, Y antes de cada decisión les tienen que preguntar a ustedes. Y a los empresarios, pregúntenles. Las empresas trabajamos de enero al 15 de agosto, de acuerdo al cálculo que tenemos para el Estado. Ya estamos en ¿cuándo? 21 de agosto, estamos fantásticos, somos todos felices, estamos trabajando para nosotros. La reducción de la inflación obviamente desnuda los déficits empresariales. Esto es cierto, es el cuadro resultado de una empresa industrial y que nos daba que 5,50 respecto a 9, que era la carga tributaria, daba 164. Y de ahí sale que 9 es de enero a agosto, 5,50 es de septiembre a diciembre, ¿sí? Así que acuérdense de decirles a sus gerentes generales, directorio, etcétera, que por favor le presten atención a un elemento tan importante de la cohesión económica del negocio. No se lo puede seguir ignorando.
En los individuos hay un impuesto al consumo que nosotros hicimos un estudio, se dice que es el 50%, para nosotros ese estudio nos dio entre el 60 y 80%. Argentina es el principal exportador de impuestos del mundo. Si ustedes toman desde el inicio de la cadena productiva, primaria, industrial, etcétera, ese pullover que tiene él, seguramente que tiene un 60-70% de impuestos. 30% es precio, porque todos los impuestos se trasladan, ¿sí? Los directos y los indirectos. Bueno, y después tenemos el resto de los impuestos, cómo impactan el individuo, donde el peor es el inflacionario porque impacta indiscriminadamente en todas las clases sociales. En definitiva, tenemos un sistema tributario denso y complejo, que fue siempre diseñado para sostener un enorme gasto público y nunca fue aprovechado para generar inversión y empleabilidad. Bueno, acá entramos en el punto, ideas y estrategias tributarias para mejorar la competitividad. Tenemos medidas de corto plazo, algunas de ellas no tienen que pasar por el Congreso, ¿sí? Otras sí. Claro, pero dependemos de eso, no podemos resolverlo nosotros. Y otras sabemos cuáles son las medidas de largo plazo. Es una reforma tributaria integral, una reforma previsional, laboral y un proyecto de promoción similar al RIGI para más empresas y no solamente para las que inviertan más de 200 millones. Pero claro, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo sobrevivimos a la situación de baja de competitividad? Y tenemos que hacer estrategia fiscal. Lo que tenemos que lograr es lo que dije al principio, que se instale la conciencia tributaria en las organizaciones. ¿Para qué? Para que los negocios se definan desde su génesis, porque ahí se ve el impacto fiscal. Uno puede cambiar el negocio y cambiar el impacto fiscal. Eso el empresario, el que no es de impuestos, no lo sabe. De verdad, no lo sabe. Y nosotros somos los que tenemos que decírselo, ¿sí? Entonces, para instalar la conciencia, lo primero que se necesita es enfoque de negocios, gerenciándolos desde la gestación del negocio, ciertas actitudes diferenciales. La Ferrari es la misma en la recta. ¿Dónde se gana la carrera? En la curva. Unos despistan y otros pasan. Bueno, eso viene de lo actitudinal. Eso es lo que marca la diferencia. Y se necesita una metodología eficaz. Instalada la conciencia tributaria, obviamente todo muy lindo, pero se necesita una implementación efectiva porque es lo que garantiza la estrategia fiscal para mejorar la competitividad empresaria, que es lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que quiere el empresario? El empresario básicamente lo que quiere es maximizar el resultado contable para dividendos o lo que sea, para hacer filantropía o para lo que fuere, y quiere bajar el resultado impositivo. Claro, si el resultado impositivo depende del contable, eso tiene un problema. Entonces, a nivel impositivo, ¿qué es lo que en definitiva quiere el empresario? Maximizar los ajustes negativos y maximizar o minimizar los ajustes positivos, lo que provoca más gravabilidad. Eso es lo que quiere. En la práctica lo que termina sucediendo son estas tres situaciones. Por ejemplo, si somos reactivos y actitudinalmente nos fuimos proactivos y viene el auditor y me dice que hago una previsión para obsolescencia de inventario, bueno, listo, la contabilizo, 12 millones no deducible, tengo un impacto negativo en resultado. Pero si yo fui proactivo y la calculé yo, la previsión para obsolescencia, y me da 9, porque me da menos que el auditor, obviamente, porque el auditor siempre se va a cubrir, y la que registro ítem por ítem, el libre inventario y balance, es deducible, me ahorro 3, el impacto neto es 6. Una misma situación gerenciada de dos maneras diferentes, desde el inicio, da un impacto en resultados completamente diferentes. Eso es lo que quiero decir de este cuadro. Y la situación óptima existe, yo tengo un ejemplo que no lo voy a dar acá porque es muy largo, pero bueno, se puede dar, damos con este ejemplo numérico, que está el ejemplo de un alta de bien de uso, que no se amortiza impositivamente si el alta fue a fin de año y no se amortiza contablemente, pero sí impositivamente, o por ejemplo, venta y reemplazo, o por ejemplo, un pasivo calzado a la compra de un activo fijo, que hasta el momento de la habilitación del bien los intereses se activan contablemente, impositivamente se deducen porque van por lo devengado. Hay una infinidad de ejemplos de todo esto que se puede hacer y nos permite llegar al paraíso, que es el objetivo empresario, mejorar la utilidad contable y minimizar el impositivo. Esto, obviamente, en la hora y media lo despliego y lo comento con ejemplos concretos, ¿sí? De tener enfoque en negocios, proactividad, identificar el valor de los hechos desconocidos y todo eso que está escrito ahí. ¿Qué es identificar el valor de los hechos desconocidos? Es ir al fondo de la cuestión. Si él me dice, quiero traer pantalones de China, paga IVA, le digo sí, no, y se acabó la discusión. Si yo empiezo con los por qué, como hacen los niños de 3 años, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Tantos por qué, y porque si pones una fábrica en Tierra del Fuego vas a ganar más plata, o viceversa, no importa, la que les guste. Lo que quiero decir es que la diferencia en las organizaciones los marcan las personas.
el tributarista muchas veces nos vemos, cuando nos plantean un negocio, vemos el problema. Después hacemos un trabajo profesional muy, muy perfecto. Pero ¿cómo debería ser nuestra contribución? Esto para los que no son tributaristas de esta sala. Ustedes tienen que demandar que ante un negocio hay que dar una solución. Y después el mismo análisis que el otro, ¿sí? Una vez una empresa americana se iba, le dejaba a un cliente nuestro toda una unidad de negocios y le entregaba, no me acuerdo cuánto era, pero 2 millones le cedía créditos, 2 millones viene de cambio, 2 millones viene de uso. Esa sesión de crédito disparaba el IVA y nadie quería pagar un peso. Y bueno, le cambiamos el negocio y le dijimos, no se dan los créditos, quédenselo usted y lo paga en concepto rubro y indemnización rubro antigüedad porque iba a haber lamentablemente 100 despidos. Y eso soportó una inspección. ¿Qué se hizo ahí? Se cambió el negocio, ¿sí? Entonces hay distintas maneras de lograr, digamos, hacer que desde los impuestos las empresas ganen dinero. La metodología, ahora entramos en metodología. Acuérdense que para instalar la conciencia tributaria era enfoque de negocios, era actitudes y era metodología. En metodología, el planteo, la manera de trabajar en impuestos para nosotros es esta, es outsourcing o autoría fiscal de impuestos indirectos. Eso nos da conocimiento del negocio, nutre la consultoría con enfoque de negocios, nutre la planificación fiscal. Esto para un balance de cierre de diciembre, ¿sí? Y la declaración jurada. Si ustedes se fijan las fechas, van a ver que prácticamente ahí tienen de verdad una persona estratégica que acompaña a la persona que toma decisiones todo el año como el médico clínico de cabecera. Este ejemplo lo digo siempre. La otra, la de las puntas, es el traumatólogo, el que lo vas a ver una vez, te da la pastillita, te curaste el dolor de rodilla y se te arruinó el riñón. Bien. Claro, hay que evitar eso, tienen que estar acompañando, pero para eso hay que generar una metodología, porque si no es voluntarismo, con el voluntarismo no alcanza. Bien, bueno. ¿Qué implica una gestión tributaria exitosa? Implica 3 cosas. Detectar oportunidades impositivas aquí y ahora. Yo en esta misma sala, unos años atrás, pregunté con el revalúo del 2017 cuántos lo habían hecho. 4 levantamos la mano, 3 del público y yo. En ese momento, el revalúo del 2017 daba una rentabilidad del 45%, una TIR del 45% sobre el VAC. Sin embargo, un salón así, solo 3 lo habían hecho. Hay cosas que si no se hacen en el momento se pierden para siempre, como el Rey BP del año pasado. El gerenciamiento tributario eficaz es gerenciar todo eficazmente. El mejor cierre es 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque es el momento en que separo en el tiempo 14 meses la deducción del 25% en horario de director y la gravabilidad en el director. Porque si es en septiembre, el director lo va a grabar septiembre de 2025, lo va a grabar en 2026, la declaración jurada va a ser en junio de 2027. Con 200% de inflación fue una fiesta eso. O vender todas las inversiones que generan ganancia impositiva por inflación antes del cierre. Es en ese momento que hay que hacerlo. Bien. Y redefinir el mejor negocio, ya di el ejemplo de la empresa que se fue y entregó esa unidad de negocios. Vamos bien. Instalado eso, hay que volver a lo que mencioné antes. Conclusiones finales, no puedo creer que llegué. Ni yo me lo creía esta mañana, juro, en serio. Bueno, el impacto de la carga tributaria en las empresas es necesario difundir en las empresas, ustedes lo tienen que difundir para que su rol cobre la importancia que de verdad tiene. El 150% de la rentabilidad empresaria se la lleva la carga tributaria impositiva y previsional. Dependiendo de la utilidad neta, eso puede variar y puede ser el 50%, no las 2/3 partes, pero no importa. Instalar la conciencia, los requisitos es, primero, decisión política de la dirección. Segundo, profundo conocimiento fiscal y de la industria. Esto es condición necesaria e insuficiente. ¿Por qué? Porque se necesita lo que dije antes, enfoque de negocios, valores diferenciales. Ninguna organización, lo digo siempre, algunos me lo habrán escuchado, es más grande que el líder que la dirigen y que la gente que la compone. Messi ganó el campeonato de Qatar cuando tuvo un equipo, antes no ganó nada. ¿Sí? Bien. Mejorar de la competitividad empresarial. La estrategia fiscal es clave para mejorar la competitividad empresarial argentina. Ese dato se lo tienen que llevar. Y mensaje final. Y se termina de veras. Se suele decir, siempre se hace planificación fiscal. Mi experiencia, que es larga, me dice que no. En los hechos no se hace planificación fiscal, porque el día a día nos pasa por encima. Bueno, señores, paren un minuto para hacer estrategia fiscal. Y esto es medio demagógico, pero es verdad. El rol del asesor o gerente de impuestos con este enfoque va a ser clave para mejorar la competitividad empresarial argentina. Así que asúmanlo, nada más. Gracias, Guillermo. Te lo dije, ¿eh? Bueno, impecable, hemos cumplido, pero como hemos cumplido, yo voy a hacer una pregunta, pero va a ser un tuit la respuesta. Dale. Vos, Dante, nos
nos contaste sobre las reformas que son necesarias y las oportunidades que tiene la economía argentina, con lo cual lo hacen más incentivo, digamos, tiene más incentivo esas reformas. ¿Cómo imaginás el proceso? O sea, ¿cuáles de las reformas son más relevantes y posibles de ser hechas si lo imaginás año próximo y demás? En general todos hablamos hoy de una agenda, por lo menos que compete al Estado Nacional, que habla de 3 grandes reformas, ¿no? Una es la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma previsional. A mí me da la sensación que por el resultado electoral yo creo que al gobierno le va a ir muy bien en las 2 elecciones que tiene por delante. No le va a permitir tener mayorías o quórum propio, pero sí va a poder generar una capacidad de negociación que me parece que se puede avanzar, en especial entre el 26 y 27 en la reforma, en la modernización laboral. La modernización laboral tiene para mí 3 condimentos, que es la justicia, que hoy juega muy desbalanceado con respecto al sector empresarial. Ahí hay que trabajar y es más de mediano plazo, pero hay que empezar a ponerle un coto al tema de lo que es la industria del juicio, etcétera. Todo lo que es el complejo de regulaciones, que en especial, de nuevo, impacta mucho. Convenios colectivos, hay que revisar convenios colectivos, ultraactividad, solidaridad, nuevas formas de trabajo. Y después estas asociaciones sindicales, que es ir contra la estructura de poder de los sindicatos. Ahí hay mucho para avanzar. Si tuviera que poner una prioridad, avanzaría mucho sobre la cuestión de modernización laboral y atacaría el tema de la justicia, como para ver. Y después yo creo que la laboral, yo creo que el año que viene hay mucho para hacer sin tener que jugarte mucho adentro de la legislatura. Por ejemplo, el gobierno, si mantiene la estructura de baja de gastos, que puede trabajar sobre el impuesto al cheque, impuestos débitos y créditos, que ahí castiga mucho, que los devora a todos los sectores y de alguna manera puede bajar costos, y trabajar todavía sobre retenciones. Y después va a venir una presión muy fuerte sobre las provincias también, como para ver. Ahí habría que volver al pacto fiscal del 17 y tratar de avanzar en eso. Si hay más capacidad legislativa, sería mucho más fuerte, me parece, habría que avanzar mucho más fuerte la reforma. Pero si trabajamos en ese foco los próximos 2 años, creo que va a haber una mejora sustancial en la estructura de costos y de competitividad de las empresas. Bueno. Que va a ser necesario. Los flujos de inversión que vienen y en una situación de mayor integración al mundo, hoy no vas a poder bancarte ni competitividad fuera de la empresa ni falta de innovación adentro de tu empresa. Bueno, largo el Twitter, pero estuvo bien. Guillermo, en los impuestos distorsivos, sí. ¿Qué sacarías primero? ¿Cuáles son más dañinos? ¿Qué sacarías primero pensando en la competitividad general? Mira, una empresa que acá no es competitiva por culpa de ingresos brutos y las tasas municipales, la llevas a otro país y es competitiva. Así que esa es la gran respuesta que tengo que dar. Y como fue tan cortita, te digo una cosa. Si no arreglan con participación, tenemos un problemón. Hay 3 provincias que bancan a todo el país. Aportan el 65% del PBI y reciben el 40%. Y todo el norte argentino y la zona cuyana, excepto Mendoza, aportan el 15%, reciben el 45%, y resulta que no tienen que rendir cuentas, que no se enoje nadie del norte, pero del norte y de la zona cuyana, pero aportan el 15% y reciben el 45% y no rinden cuentas, y ese dinero va a parar al asistencialismo y no a crear infraestructura educativa, sanitaria, productiva. Hay que arreglar eso, primero que nada. Coincido. Lo dijo Zimmerman, lo decís vos, lo venimos diciendo desde IDEA hace ya más de varios años. Sí. Con lo cual, bueno, les pido un aplauso para Dante y Guillermo y muchas gracias a los dos.